Levítico 20 Leyes y consecuencias. Introducción y contexto del capítulo 20 de Levítico. El capítulo 20 de Levítico es una sección fundamental de las Escrituras que establece leyes y consecuencias para el pueblo de Israel, reflejando la santidad que Dios esperaba de su pueblo y la importancia de mantener la pureza en la comunidad israelita. El contexto histórico de Levítico es que es el tercer libro del Pentateuco, escrito para establecer las leyes que regirían al pueblo de Israel tras su liberación de Egipto, y el capítulo 20 se centra en las consecuencias de violar las leyes divinas. El propósito del capítulo es establecer un código moral y religioso claro para mantener la santidad del pueblo elegido, diferenciándolo de las naciones vecinas y sus prácticas consideradas impuras, y se estructura alrededor de prohibiciones contra la idolatría, leyes sobre relaciones familiares y sexuales, y un llamado a la santidad y separación de otros pueblos. La palabra de Jehová a Moisés es la autoridad divina detrás de las leyes que se presentan, y Moisés actúa como intermediario entre Dios y el pueblo, transmitiendo fielmente las instrucciones divinas a la comunidad israelita, que se aplican tanto a los israelitas nativos como a los extranjeros que peregrinan en Israel. Prohibición del culto a Moloch. El culto a Moloch, una deidad adorada por los pueblos cananeos asociada con sacrificios infantiles, es prohibido y conlleva consecuencias divinas, como la lapidación y el corte de la persona de entre el pueblo de Dios, y la comunidad tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley divina y evitar la complicidad pasiva. La prohibición del culto a Moloch es clara: cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloch, de seguro morirá, y la comunidad debe tomar medidas para evitar que esto suceda y mantener la santidad del pueblo. En resumen, el capítulo 20 de Levítico establece un código moral y religioso claro para el pueblo de Israel, con un enfoque en la santidad y la pureza, y establece consecuencias claras para aquellos que violen las leyes divinas, y la comunidad tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas leyes y mantener la santidad del pueblo. La intervención divina es un tema clave en este pasaje, donde Dios mismo interviene si la comunidad falla en su deber de vigilancia y castigo, y establece que entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón, y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo. El castigo extendido no solo afecta al transgresor, sino también a todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch, lo que establece una responsabilidad colectiva por la tolerancia de prácticas idólatras. Prohibición de la adivinación y el llamado a la santidad. La ley prohíbe consultar a encantadores y adivinos, personas que utilizaban diversos métodos para predecir el futuro o influir en eventos mediante supuestos poderes sobrenaturales, y establece que yo pondré mi rostro contra la tal persona, y cortaréla de entre su pueblo. El llamado a la santidad es un principio fundamental en este pasaje, donde se establece que la santidad del pueblo debe reflejar la santidad de su Dios, y se presenta como un proceso dual que implica una responsabilidad humana y una acción divina. La obediencia activa es necesaria para guardar los estatutos de Dios y ponerlos por obra, y se establece que santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Respeto a los padres y leyes sobre el adulterio. El respeto a los padres es fundamental en la estructura social israelita y refleja el respeto a la autoridad divina, y se establece que varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá, y que su sangre será sobre él. En las leyes sobre el adulterio establecen que el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, será castigado con la muerte, y que el propósito de esta ley es proteger la santidad del matrimonio y la integridad familiar como instituciones fundamentales para la sociedad israelita. En general, el pasaje subraya la importancia de la obediencia a la ley divina y la necesidad de reflejar la santidad de Dios en la vida cotidiana, y establece que la severidad del castigo refleja la importancia que la ley divina otorgaba a la fidelidad matrimonial y el respeto a la autoridad parental. La ley establece castigos similares para hombres y mujeres involucrados en relaciones prohibidas, lo que refleja una igualdad de responsabilidad moral inusual en muchas culturas antiguas. Otras relaciones prohibidas. Las relaciones prohibidas incluyen el incesto, como relaciones con la mujer del padre, la nuera, hermanos, tías paternas o maternas, y la mujer del tío, con consecuencias que varían desde la muerte hasta maldiciones como la infertilidad. La homosexualidad también es prohibida y se considera una abominación, con una consecuencia de muerte para ambos involucrados, lo que refleja la importancia de mantener los roles de género tradicionales y la estructura familiar patriarcal. La ley también prohíbe las relaciones con animales,
estableciendo que tanto el hombre o la mujer como el animal involucrados deben morir, lo que refleja la clara separación entre humanos y animales en la cosmovisión bíblica. Además, la ley prohíbe las relaciones sexuales durante la menstruación, considerando la sangre menstrual como impura y requiriendo un periodo de separación, con una consecuencia de exclusión social, muerte prematura o intervención divina directa para ambos involucrados. En general, estas prohibiciones establecen límites claros dentro de la estructura familiar y social para mantener el orden y la pureza de las relaciones, y reflejan la importancia de seguir las leyes y mandamientos establecidos en el Levítico. Pureza ritual e impureza. En la ley israelita refleja la importancia de los ciclos de pureza e impureza en la vida religiosa, donde ciertos fluidos corporales, especialmente la sangre, tenían significados rituales específicos, y establece prohibiciones claras en relación con el matrimonio con parientes políticos, como el matrimonio con la madre y la hija, o con la mujer del hermano. En las consecuencias de estas transgresiones varían desde la muerte por fuego hasta la maldición de infertilidad, reflejando diferentes grados de gravedad, y se busca mantener límites claros en las relaciones familiares extendidas, con la severidad especial del castigo para quien toma a una mujer y a su madre, indicando que esta transgresión era considerada particularmente grave. Responsabilidad individual y colectiva. El concepto de llevar su iniquidad implica cargar con las consecuencias de las propias acciones, asumiendo la responsabilidad por la transgresión cometida, y se asocia con la pena de muerte o castigos divinos como la infertilidad, subrayando un principio fundamental en la ley mosaica. Cada persona es responsable de sus propias acciones y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. En la tierra se presenta como una entidad que reacciona a la impureza moral, vomitando a los habitantes que la contaminan con sus prácticas prohibidas, estableciendo una conexión espiritual entre la conducta moral del pueblo y su relación con la tierra prometida, y sugiriendo que la permanencia en ella depende de la fidelidad a los estatutos divinos. Separación de las prácticas paganas. En la separación de las prácticas paganas es un principio fundamental para la identidad israelita, y se establece un llamado a la distinción cultural y religiosa de los pueblos vecinos, evitando adoptar sus costumbres religiosas y morales consideradas abominables, y se justifica la expulsión de los habitantes anteriores de la tierra debido a sus prácticas prohibidas que provocaron el juicio divino. O la prohibición de la adivinación y la consulta a médiums en el capítulo refleja la visión de que Jehová es la única fuente legítima de revelación y guía para Israel, y buscar conocimiento a través de estos medios alternativos se considera una forma de idolatría. Estructura y contenido del capítulo. El capítulo presenta una estructura coherente que abarca diferentes aspectos de la vida israelita, incluyendo la adoración religiosa, las relaciones familiares y sexuales, y la separación cultural, con el propósito común de mantener la santidad del pueblo y su relación exclusiva con Jehová. En las prohibiciones en el capítulo incluyen el culto a Moloch y prácticas adivinatorias, que constituyen infidelidad directa a Jehová, así como leyes sobre el respeto a los padres, prohibiciones de incesto, adulterio, homosexualidad, bestialidad y relaciones durante la menstruación. El concepto de contaminación es importante en el capítulo, ya que ciertas transgresiones no solo afectan al individuo, sino que también contaminan simbólicamente el lugar sagrado de adoración, profanan el nombre de Jehová y contaminan la tierra, que reacciona a la impureza moral vomitando a sus habitantes. En la metáfora de cortar del pueblo es una expresión recurrente en el capítulo, que puede entenderse como excomunión, muerte prematura o ejecución, y que implica la ruptura de la relación de pacto con Dios y la comunidad, una muerte social que refleja la gravedad de violar el orden divino. El capítulo establece claramente el principio de responsabilidad individual, ya que las prohibiciones son claramente comunicadas, y cada individuo debe decidir si obedece o transgrede los mandamientos, asumiendo la responsabilidad de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones, como se enfatiza en la expresión su sangre será sobre el / ellos. Responsabilidad individual. Cada persona es responsable de sus propias acciones y debe asumir las consecuencias de sus decisiones, como se enfatiza en la frase su sangre será sobre él, que indica que la culpa de la muerte recae enteramente sobre el transgresor. Responsabilidad comunitaria. La comunidad tiene la responsabilidad de vigilar y hacer cumplir la ley divina, y no intervenir frente a las violaciones de la ley implica complicidad y puede atraer el juicio divino sobre toda la comunidad, por lo que la comunidad debe ejecutar activamente el castigo en algunos casos, como en la lapidación de quienes ofrecen sus hijos a Moloch o practican la adivinación. El texto establece un equilibrio entre responsabilidad individual y colectiva, y la pasividad frente al mal no es una opción neutral,
sino una forma de complicidad que puede atraer el juicio divino, por lo que la comunidad en su conjunto tiene la obligación de mantener los estándares divinos y actuar contra las transgresiones. Castigos y consecuencias. Del capítulo menciona diferentes formas de pena capital, como la lapidación, la muerte sin especificar el método y la quema, y al menos 10 versículos contienen sentencias de muerte para diferentes transgresiones, reflejando la severidad con que se veían estas violaciones de la ley divina. El texto establece 3 niveles principales de castigo: muerte física, ser cortado del pueblo, que puede implicar exclusión social o muerte prematura, y maldiciones como la infertilidad, y el concepto de confusión o vileza se utiliza para describir ciertas transgresiones sexuales que trastornan el orden natural o social establecido por Dios. Las prohibiciones no son arbitrarias, sino que buscan prevenir el caos social que resultaría de la confusión de roles familiares y relaciones apropiadas, y las transgresiones descritas como vileza reciben castigos particularmente severos, como la muerte por fuego, indicando un nivel especial de reprobación. El significado de descubrir la desnudez. En la frase descubrir la desnudez se utiliza como un eufemismo para relaciones sexuales, especialmente en el contexto de relaciones prohibidas, y evoca la idea de violar la intimidad y dignidad de otra persona, exponiendo lo que debería permanecer cubierto o protegido, y se habla de descubrir la desnudez del padre o del hermano, sugiriendo que la transgresión no solo afecta a la pareja directa, sino que deshonra a toda la familia. En la metáfora de descubrir se utiliza para sugerir la exposición de algo que debería permanecer oculto o protegido, mientras que la metáfora de la fuente se relaciona con la menstruación, conectándola con el potencial de vida y la fertilidad. Relaciones durante la menstruación. En la prohibición de relaciones durante el periodo menstrual se relaciona con las leyes de pureza ritual, donde la sangre tenía un significado especial en el sistema religioso israelita, y se establece como una forma de mantener la pureza y el orden moral. La maldición de morir sin hijos se describe como un castigo severo que puede entenderse como infertilidad literal, la muerte prematura de cualquier hijo que pudiera nacer de tal unión, o la negación del reconocimiento legal de los hijos nacidos de estas relaciones prohibidas, lo que representaba una amenaza a la continuidad familiar y la memoria de los padres. La tierra prometida y la obediencia. En la posesión de la tierra prometida se establece como condicional, dependiendo de la fidelidad del pueblo a los estatutos divinos, y se describe como un don que puede ser retirado si el pueblo no obedece a los mandamientos de Dios, lo que se refleja en la metáfora de la tierra vomitando a sus habitantes impuros. En la promesa divina de dar la tierra a los israelitas se condiciona su obediencia a los estatutos y mandamientos de Dios, y se describe como una heredad que pueden poseer si cumplen con los requisitos establecidos, lo que se refleja en la descripción de la tierra como una tierra que fluye leche y miel, que representa la abundancia y la riqueza natural. En la descripción de la tierra como una tierra que fluye leche y miel se utiliza para destacar la fertilidad y la riqueza de la tierra prometida, donde la miel representa la dulzura y la riqueza natural, y la leche indica tierras fértiles para el pastoreo, capaces de mantener rebaños saludables que producen abundante leche. En la tierra prometida se describe como un lugar de extraordinaria fertilidad y abundancia natural, en contraste con las privaciones del desierto, y se presenta como un paraíso terrenal. En la expulsión de los habitantes anteriores de la tierra se considera un acto de juicio divino por sus prácticas impuras, y sirve como una advertencia para Israel para que no repita los mismos errores. Israel debe aprender de este ejemplo negativo y evitar repetir las prácticas abominables de los pueblos anteriores, y en su lugar, debe seguir las leyes divinas para mantener su posesión de la tierra. Separación e identidad de Israel. La separación o distinción es un tema central en el Levítico, y se refiere a la necesidad de que Israel se distinga de los pueblos vecinos en sus prácticas religiosas, sexuales, alimentarias y sociales, como señal visible de su relación especial con Jehová. La identidad distintiva de Israel está al servicio de su vocación como pueblo de Dios en medio de las naciones, y se logra a través de la separación activa, la distinción práctica y el rechazo de lo ajeno. Protección de la estructura familiar. En la estructura familiar tradicional es considerada la unidad social básica y el fundamento de la comunidad israelita, y muchas de las prohibiciones del capítulo están diseñadas para protegerla, incluyendo la autoridad parental, la fidelidad matrimonial, los límites intergeneracionales y los roles de género. El concepto de abominación se refiere a algo detestable o repugnante desde la perspectiva divina, y se aplica a prácticas que son fundamentalmente incompatibles con la santidad, como el incesto, el adulterio y la idolatría. En la protección de la estructura familiar es de suma importancia,
ya que se considera un reflejo del orden divino, y su preservación es necesaria para mantener la relación especial de Israel con Jehová. El concepto de abominación. Del texto destaca la importancia de seguir las leyes divinas y evitar las prácticas abominables, para que Israel pueda mantener su posesión de la tierra y cumplir con su vocación como pueblo de Dios. El concepto de abominación en el texto se aplica a prácticas como la homosexualidad y las costumbres de los pueblos anteriores que provocaron su expulsión, y abarca tanto impurezas rituales como transgresiones morales, reflejando la interconexión entre estos aspectos en la cosmovisión israelita. En la dimensión ritual y moral del concepto de abominación refleja la visión de un orden divino que puede ser perturbado o contaminado por ciertas prácticas, y se considera que estas prácticas son fundamentalmente contrarias a la naturaleza divina y al orden creado, provocando una reacción de rechazo divino. Metáforas divinas. En la metáfora de poner el rostro describe la atención e intención divina dirigida contra el transgresor, y sugiere un juicio personal y directo, donde Dios mismo se involucra activamente en la respuesta a la transgresión, lo que comunica la inevitabilidad del juicio divino. En la metáfora de la prostitución espiritual se utiliza para describir la idolatría y la consulta de médiums y adivinos, presentándolas como formas de infidelidad espiritual, y refleja la visión de la relación entre Jehová e Israel como un matrimonio, donde la adoración a otros dioses constituye un acto de adulterio espiritual. En la aplicación de estas metáforas y conceptos en el texto destaca la seriedad de las transgresiones mencionadas y subraya la importancia de mantener una relación personal y emocional con Jehová, sin buscar conocimiento o poder espiritual fuera de esta relación, para evitar la infidelidad espiritual y el rechazo divino. La idolatría como traición personal. En la idolatría is not simply as el error, but a personal betrayal that provokes a divine response of jealousy and pain. El proceso de santificación. The sanctification process is a dual process that involves both human responsibility and divine action, as indicated by the phrase santificaos, pues, y sed santos, verse 7, and yo Jehová que os santifico, verse 8. The process of sanctification requires continuous cooperation between divine action and human response, reflecting a crucial theological tension that sainthood requires both human effort and divine grace. El simbolismo de la sangre. The symbolism of blood is significant in the biblical worldview, as it is considered a carrier of life itself and is central to the sacrificial system and the laws of purity. Métodos de ejecución. The lapidation as a method of execution is specifically mentioned for cases of sacrifice tomology and practices of divination, requiring collective participation and symbolaus in the community's rejection of the transgressor and their act. The burning of the offender serves symbolically to purify the community and restore divine order, and is reserved for exceptionally grave transgressions. The quema, or burning, is a rare method of execution, reserved for particularly heinous offenses, and serves symbolically to purify the community completely. El fuego se consideraba un elemento purificador que simbolizaba la eliminación completa de la impureza causada por actos prohibidos, sin dejar rastro visible que pudiera contaminar a la comunidad israelita. La maldición de la infertilidad. La maldición de infertilidad representaba un castigo severo en la sociedad israelita antigua, donde tener descendencia era fundamental para la continuidad del linaje familiar, y morir sin hijos significaba la extinción del nombre familiar y la ausencia de herederos. En la expresión morirán sin hijos o sin hijos serán se menciona como consecuencia de ciertas relaciones prohibidas con parientes políticos, lo que afectaba el estatus social y la seguridad futura de los individuos. En la justicia poética se refleja en el castigo de la infertilidad, ya que quienes confunden los límites familiares apropiados son castigados con la imposibilidad de establecer su propia familia. Bestialidad. En casos de bestialidad, se ordena la ejecución de los animales involucrados, lo que servía para eliminar completamente el recuerdo y la evidencia del acto prohibido, y también podía tener un propósito práctico de prevención. Ser cortado del pueblo. En la expresión ser cortado del pueblo se refiere a una intervención divina directa, que puede interpretarse como muerte prematura, exclusión social, excomunión de la comunidad o negación de la posteridad y memoria en futuras generaciones. Esta expresión implica la ruptura de la relación de pacto con Dios y la comunidad, y se considera una muerte espiritual que refleja la gravedad de violar el orden divino, y se utiliza para mantener la salud del conjunto de la comunidad israelita. En la ambigüedad de la expresión en el capítulo de Levítico puede ser intencional, abarcando diversas formas en que Dios podría intervenir para eliminar al transgresor de la comunidad del pacto,
y la expresión su sangre será sobre el / ellos enfatiza la responsabilidad personal del transgresor, estableciendo una relación causal entre el acto prohibido y sus consecuencias. La expresión también funciona como una advertencia preventiva, haciendo que quien elige transgredir la ley asuma plenamente la responsabilidad de las consecuencias que seguirán, y se refiere a la justicia divina, donde el castigo está directamente vinculado con la transgresión. Prácticas pitónicas y adivinación. El término pitónico se refiere a médiums o necromantes que afirmaban poder comunicarse con los muertos o espíritus para obtener conocimiento oculto o predecir el futuro, y se considera una práctica prohibida que refleja la gravedad con que se veía esta transgresión del monopolio divino sobre la revelación. La prohibición de consultar o practicar la adivinación refleja la visión de que Dios es la única fuente legítima de revelación y guía para Israel, y buscar conocimiento a través de estos medios alternativos constituía una forma de idolatría, pues implicaba confiar en poderes espirituales distintos a Jehová. Animales limpios e inmundos. El mandato de distinguir entre animales limpios e inmundos, y entre aves inmundas y limpias, establece la obligación de cuidadosamente distinguir entre los animales permitidos y prohibidos para el consumo, y esta distinción ritual formaba parte fundamental de la identidad israelita, separándolos de otros pueblos que no observaban tales distinciones dietéticas. La clasificación de los animales no era meramente dietética sino ritual, relacionada con conceptos de pureza e impureza que afectaban la capacidad de participar en el culto y reflejaban la santidad divina, y estas leyes dietéticas servían como recordatorio constante de la identidad distintiva de Israel. Estructura retórica del capítulo. La estructura retórica del capítulo combina eficazmente elementos legales, teológicos y exhortativos, enmarcando las prohibiciones específicas con declaraciones sobre la autoridad divina que las respalda y explicaciones sobre su propósito último, mantener la santidad del pueblo en reflejo de la santidad divina. El capítulo comienza estableciendo la autoridad divina detrás de las leyes, con Jehová hablando a Moisés y presentando una serie de prohibiciones específicas con sus correspondientes castigos, que se fundamentan en la santidad de Dios y la separación de Israel. La motivación teológica de estas leyes se explica a lo largo del capítulo, destacando la importancia de la santidad y la separación de Israel, y se enfatiza a través de la repetición de ciertas frases y temas, como la expresión de cierto morirá y la frase su sangre sobre el / ellos, que subrayan la certeza e inevitabilidad del castigo para ciertas transgresiones y la responsabilidad personal por las consecuencias de las propias acciones. El capítulo concluye con una exhortación a la obediencia y un recordatorio de la identidad especial de Israel, y se destaca la importancia de la repetición como énfasis para grabar en la mente de los oyentes los conceptos fundamentales que deben recordar y aplicar. Guardar los estatutos divinos. El concepto de guardar los estatutos divinos implica una actitud de cuidado, valoración y protección de la ley como un tesoro precioso, y se enfatiza la dimensión activa de la obediencia, que requiere no solo conocer o recordar los estatutos, sino también implementarlos activamente en la vida diaria. La ley tiene una fuerte dimensión comunitaria, y se destaca la responsabilidad colectiva de la comunidad para vigilar y hacer cumplir la ley divina, ejecutar castigos públicos y mantener la pureza del conjunto, ya que la transgresión individual puede contaminar y afectar al conjunto del pueblo. En la terminología hebrea utilizada en el capítulo, como el verbo guardar, chamar, tiene connotaciones de vigilancia, protección y preservación cuidadosa, y se enfatiza la importancia de la responsabilidad continua y la ejecución pública de la justicia para mantener la pureza y santidad de la comunidad. Dimensión comunitaria de la ley. La dimensión comunitaria en el libro de Levítico refleja la visión de Israel como un organismo colectivo, donde la acción de cada miembro afecta al conjunto, y se enfoca en la relación entre pureza ritual y moral, destacando que no existe una separación clara entre ambas dimensiones. La pureza ritual se relaciona con conceptos como las relaciones durante la menstruación o las leyes sobre animales puros e impuros, que establecen distinciones simbólicas que reflejan el orden divino y la separación de lo sagrado y lo profano, mientras que la pureza moral se relaciona con principios éticos fundamentales como la fidelidad, el respeto a la estructura familiar y la lealtad exclusiva a Jehová. El concepto de vileza o confusión se aplica a transgresiones que trastornan fundamentalmente el orden natural o social establecido por Dios, como relaciones que confunden los límites familiares apropiados, y busca prevenir el caos social que resultaría de la confusión de roles familiares y relaciones apropiadas. La tierra como entidad moral. La tierra se presenta como una entidad moral que reacciona a la impureza moral, y su permanencia en la tierra prometida no es incondicional,
sino que depende de la obediencia a las leyes divinas, estableciendo una relación directa entre moralidad y geografía sagrada. Estructura social y autoridad patriarcal. La estructura social reflejada en las leyes de Levítico se basa en la autoridad patriarcal, la familia nuclear como unidad social básica y la responsabilidad colectiva por hacer cumplir la ley, lo que refleja la estructura tribal de la sociedad israelita y se presenta como el fundamento de una sociedad ordenada según la voluntad divina. En la preservación de la estructura social en Israel se considera esencial para mantener su identidad distintiva y su relación especial con Jehová, y se basa en la relación entre la ley y la gracia. Relación entre la ley y la gracia. En la elección divina de Jehová es el fundamento de la relación entre la ley y la gracia, como se establece en el versículo 24, Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, lo que significa que la gracia precede a la obligación de obedecer la ley. En la respuesta obediente a la elección divina de Jehová se expresa en la obediencia a la ley, como se establece en el versículo 22, Guardad, pues, todos mis estatutos y todos mis derechos, y ponedlos por obra, lo que indica que la obediencia es la respuesta apropiada a la elección divina. El propósito último de la ley no es simplemente la conformidad externa, sino establecer y mantener una relación especial con Dios, como se establece en el versículo 26, para que seáis míos, lo que significa que la ley busca facilitar una relación de pertenencia mutua entre Dios y su pueblo. En la obediencia a la ley no se presenta como un medio para ganar el favor divino, sino como una respuesta apropiada a una elección divina ya establecida, lo que indica que la relación entre la ley y la gracia se basa en la iniciativa de Jehová y no en la acción humana. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025